Bueno, bienvenidos al capítulo 16 del tema de la segunda venida de Cristo. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que reciba nuestros mensajes. Estamos estudiando la segunda venida de Cristo y mostrando a través de diferentes profecías comprobando a través de diferentes profecías que el tiempo de la segunda venida de Cristo es el tiempo en que estamos viviendo. Miramos la profecía de las 70 semanas que tiene un carácter israelita y nos dimos cuenta de una forma maravillosa que todo lo que se dijo en esa profecía transcurrió en los tiempos que fueron profetizados y que este es el tiempo de que comience la 70ª semana de Daniel, o que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino milenial según la profecía de la nación de Israel de las 70 semanas de Daniel. Luego desarrollamos un compendio de los 20 siglos de la iglesia desde el año 37 hasta el 2020 y fuimos por el siglo primero, segundo, tercero, la reforma, la contrarreforma, las iglesias protestantes y en fin. Y terminamos mirando la profecía en el segundo capítulo de Apocalipsis, la última de las profecías de las iglesias proféticas en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Y de una manera contundente vimos que la iglesia del día de hoy, la mezcla de la iglesia cristiana sin Cristo, que vive el día de hoy una apostasía, es la iglesia que se profetiza como la última iglesia del Apocalipsis. O sea, podemos notar que después de los 20 siglos de la iglesia, después de la promesa del Señor de venir nuevamente, hoy es un día muy especial para que Él venga, porque todas las manifestaciones de apostasía y de engaño en la iglesia las podemos ver en la iglesia de hoy. Ahora, comenzamos con otro grupo de personas. Ya no es la iglesia de Jesucristo, ya no es la nación de Israel, sino es el imperio de los gentiles, que también fue profetizado en Daniel, que no era otra cosa. La profecía de la estatua de Nabucodonosor no era otra cosa que la forma de mostrarnos el Señor a través de la palabra y a través de un sueño que le dio a Nabucodonosor, la forma como transcurrirían todos los gobiernos gentiles, porque ya Israel había perdido su hegemonía desde el año 605 hasta el día de hoy también. Entonces, lo maravilloso de todo esto es que he dicho que cada profecía de estas es como una saeta dirigida a un blanco exacto de diferentes distancias en el tiempo, y que todas dan en el blanco de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a comenzar después de que Daniel le dice a Nabucodonosor exactamente qué fue lo que soñó, y que eso era algo sobrenatural, como lo dice Daniel. Ningún mortal puede decirle a alguien que soñó. Puede mentirle tal vez en la interpretación de un sueño, pero no le puede decir qué soñó y después darle la interpretación. Lo que sí pudo hacer Daniel, y le aclara al rey Nabucodonosor que él no es más que ningún otro mortal, sino que el Dios del cielo le dio la interpretación. Entonces, ante el asombro de Nabucodonosor, él va a comenzar a interpretarle qué significa la estatua que él vio, con una cabeza de oro, con unos hombros y brazos de plata, con un vientre de bronce, con unas piernas y unos muslos de bronce, con unas piernas de hierro y unos pies mezclados los dedos entre barro y hierro, a los cuales una piedra cortada no con mano vino y los derribó. Entonces va a comenzar a contarle de qué se trata, porque todavía no sabe. Entonces le dice: tú, oh rey de reyes, tú eres rey de reyes porque el Dios te ha dado poder y fuerza y majestad. Y le dice: y donde quiera que haya un humano, un viviente, un pájaro, ahí gobiernas tú, porque Dios te lo permite, Tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Ahora, el rey Nabucodonosor comenzó a gobernar, o el esplendor de Babilonia, que venía desde Hammurabi en el 1500 a.C., y Nabopolázar, que era el papá de Nabucodonosor, el reino
queda en manos de Nabucodonosor en el 605. En este momento en que está interpretándole Daniel el sueño, estamos en el año 586 más o menos, casi a 22 años de que él es el rey de Babilonia y tiene ese sueño. Ya Daniel y sus 3 amigos son cautivos de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tomó Jerusalén y trajo mucha gente cautiva, entre esa gente que trajo cautiva, trajo esos 4 muchachos, y a Daniel le colocó el nombre Belsasar. Ahora, él tenía el reino más esplendoroso de la época. Daniel le dice: esa cabeza de oro de la estatua es tu reino, que no hay ninguno como él. Pero después de ti vendrá otro reino que será inferior al tuyo. Ahora, estudiando todo el libro de Daniel, podemos darnos cuenta que el carácter del imperio babilónico en cabeza de Nabucodonosor fue la soberbia. Dicen los historiadores bíblicos que Nabucodonosor se gloriaba más en sus construcciones que en sus batallas o en las guerras que ganaba. Todo lo quería invertir en construcciones para honrarse él mismo. Ahora, hay algo curioso. Cuando Daniel le dice que la cabeza de la estatua que es de oro es su reino, que no hay otro como él, pudo haber motivado el hecho que en el próximo capítulo se narra que Nabucodonosor erigió una estatua de 32 metros de alta, hecha completamente en oro, y ordenó que adoraran esa estatua. En ese momento, ¿recuerdan ustedes la historia de los 3 muchachos, los 3 amigos de Daniel, que fueron echados al horno por no adorar la estatua? Y que, habiéndolos echado al horno, para quemarlos por no adorar la estatua, porque ellos se resistieron y dijeron que no adorarían, así los quemaran, no adorarían a ningún otro Dios que el Dios de los hebreos, el mismo Dios de Daniel. Entonces dice que el rey se acercó al horno, porque la gente que los echó, los que mandaron echarlo a calentar el horno y a echar a los 3 muchachos, ellos fueron quemados por el fuego del horno. Entonces Nabucodonosor se acerca para ver qué pasó con los muchachos que echaron ahí al horno, y dice: ¿no fueron 3 los que echaron al horno? Y le dicen: efectivamente fueron 3. Dice: ¿por qué yo veo 4 y hay uno que parece el hijo de los dioses? Muchos interpretan sin duda alguna que es una teofanía o una manifestación de Jesucristo en el horno, guardando a estos muchachos en su fe. Es una historia muy maravillosa. Así que el rey Nabucodonosor se caracterizaba por la soberbia. Después en el libro de Daniel, que los invito a leer, el tema de Daniel, que no es muy largo el libro y es de los más maravillosos, junto con Apocalipsis, en el aspecto profético es de los más maravillosos. Nabucodonosor vuelve a tener un sueño, que es un árbol muy grande, que vio un árbol muy grande y el Señor le dice que ese árbol es él, donde anidan las aves y todos vienen a su sombra, pero que va a ser cortado y se le van a dejar las raíces nada más, y va a ser cortado por un tiempo. Y efectivamente esa profecía se cumple en Nabucodonosor, cuando en medio de su soberbia camina por el palacio, por la ciudad, por los balcones que él construyó, y dice: mira todo lo que tú has hecho, oh rey, todo lo que ha hecho mi poder y mi mano. Y el Señor le reprendió de esa manera, le quitó el entendimiento, y tal como lo dijo el Señor, se convirtió Nabucodonosor por 7 tiempos o 7 años en una bestia. Sus uñas crecieron, en su cuerpo nació pelo, comía hierba como una bestia, perdió el entendimiento y duró 7 años en esa condición. Pero al final decía la profecía que le sería devuelto el reino y el entendimiento. Cuando esto sucedió, él glorificó al Dios del cielo y ordenó que en toda provincia de Babilonia tenía que adorarse al Dios de Daniel o al Dios del cielo, porque era el único Dios. En fin, Nabucodonosor vivía y se alimentaba de la soberbia como la cabeza de oro. Murió en el 582 más o menos antes de Cristo, y lo sucedieron sus hijos. Y Daniel vivió
en esa época que profetiza Daniel que el sueño de Nabucodonosor, Daniel puede tener aproximadamente 20 años, 21 años. Y después de la muerte de Nabucodonosor, Daniel siguió sirviendo a los otros sucesores del trono, podríamos llamarlo de esa manera. Y el libro muestra al final a Daniel sirviendo inclusive al otro imperio que sucedió al imperio de Babilonia, pero en el libro hay una historia de la escritura en la pared que es del bisnieto de Nabucodonosor, que tenía casualmente el nombre de Belsasar también, como le habían puesto a Daniel. Todos los utensilios del templo los habían traído a Babilonia junto con los cautivos. Nabucodonosor murió, efectivamente, en el 582, y lo sucedieron, como lo dije anteriormente, pues su descendencia, hasta llegar a un bisnieto de Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. Ese bisnieto de Nabucodonosor, ya teniendo Daniel aproximadamente 85 años, hizo una fiesta e invitó a todos sus mandatarios y para agasajarlos y para hacer un bacanal. Estando en esa fiesta que era supremamente ostentosa, se le ocurre a Belsasar traer los utensilios que habían sido traídos de Jerusalén para utilizarlos en la fiesta o en el bacanal que tenía con todos sus súbditos y sus gobernantes y sus sátrapas. Y estaban en la fiesta cuando aparece una mano, unos dedos de una mano que escriben en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y él, aterrorizado, como lo hizo su abuelo, mandó llamar a todos los sabios y a todos los magos de Babilonia, y al que le interpretara lo que decía en la pared, lo haría el tercer señor en el reino. Y ninguno podía hacerlo porque ninguno lo entendía, pero había alguien ahí que le dijo: hay un hombre aquí en el reino que interpretó a su padre Nabucodonosor, que era el bisabuelo, pero se le decía padre, como se dice hijo de nuestro padre Abraham. Le interpretó a su padre Nabucodonosor los sueños que tuvo, y estamos seguros de que va a ser capaz de interpretar también su sueño. Efectivamente mandaron a llamar a Daniel, y Daniel le prometió, le dijo: si me interpretas no el sueño, sino la escritura en la pared, la visión que tenían ellos en ese momento, porque los tenía espantados, le pondré un anillo de oro en su mano y lo haré el tercer hombre en el reino. Y él dijo: no te preocupes por el anillo, esta es la interpretación. Dice la frase en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, hoy mismo Dios termina con tu trono y hoy se acaba tu reino. Efectivamente, digo yo aquí traer a colación el tiempo que estamos viviendo, cuando vemos esta clase de mandatarios que tenemos en todos los gobiernos del mundo, casi sin excepción, tiranos que abusan de los demás, que viven en un jolgorio constante, disfrutando de todas las riquezas mientras empobrecen a sus pueblos y a sus naciones. Me parece estar viendo al Señor escribir en la pared de cada una de las casas de esos mandatarios o de los grandes salones donde se reúnen. Me parece estar viendo al Señor escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin a todos los gobiernos de este mundo, porque pesándolos en balanza, prácticamente todos por sus injusticias son hallados faltos. Efectivamente, como se lo dijo Daniel a Nabucodonosor, el que quita y pone reyes es el Dios del cielo. Y está mostrándonos aquí que Nabucodonosor, con toda su soberbia, iba a pasar en el tiempo. Hay soberanos, mandatarios y tiranos que creen que van a vivir eternamente gobernando y abusando de los demás. Pero esta es una bonita manera de darnos cuenta que el control de todos los mandatarios de este mundo lo tiene el Señor. Profetizó
que pasaría el reino de Nabucodonosor y vendría otro que, aunque era menos esplendoroso, digo yo, menos esplendoroso, esto es una posición mía, menos esplendoroso que Babilonia, vendría a gobernar y gobernó más tiempo, porque exactamente un enviado de Ciro de Persia, aquí hay cosas muy maravillosas, un enviado de Ciro de Persia que con un título de Darío, de la dinastía de los Daríos, vino a gobernar y efectivamente arrasó con Babilonia y tomó el control del mundo en ese momento, que era el imperio de Ciro de Persia y de los medos, de los Daríos o del reino de los medos, que inicialmente fue más fuerte el de los medos, pero después Darío de Persia creció más que los medos y fue un gobernador supremo en esa época. Y vamos a ver en la próxima clase la forma como Dios tenía preparado a usar a Ciro, a quien llamó mi siervo. O sea que el gobierno de Babilonia, que comenzó en el 605, terminó en el 539, 60 años aproximadamente después de la visión que el Señor le dio a Nabucodonosor y que fue interpretada exactamente por Daniel. Cayó Belsasar, entra Darío el Medo a gobernar, comienza un gobierno diferente. Estamos hablando del 539 a.C. Vamos a mirar cuál era el carácter de los medos y los persas, quién gobernaba a los persas, quién gobernaba a los medos, cómo se unieron. El Señor representó la cabeza de oro también en el libro de Daniel con un león, y ese tipificaba a Babilonia. Ahora, va a tipificar también el carácter, comparándolo con otra bestia, el imperio medo-persa, y vamos a ver en la próxima clase. En el 539 comienza un imperio nuevo que va a gobernar hasta el 331. O sea, aproximadamente 200 años va a gobernar este imperio medo-persa. Vamos a mirar cómo cayó Babilonia, cómo entra el otro imperio, quién gobernaba el otro imperio, cómo era el carácter de él, y también a qué lo asemejó el Señor en la profecía de Daniel, porque el Señor le da el entendimiento y le da la visión a Daniel para tipificar cada uno de esos imperios con una bestia diferente. Es algo maravilloso. O sea que ya terminamos ya con la cabeza de oro, con los primeros 60 años, y vamos a seguir haciendo el recorrido después en el próximo hasta el 331. Después va a venir el vientre de bronce, a ver quién era el vientre de bronce, que también fue tipificado, y vamos a ir hasta el año 67, y en el año 67 a.C. vamos a mirar qué otro comenzó hasta el 475, y así vamos llegando hasta el día de hoy en la profecía del imperio de los gentiles. Iremos adelantando unas cosas. Es difícil no emocionarse con la palabra del Señor y ver que todas esas cosas estaban escritas, que podemos apoyarnos en la palabra del Señor, darnos cuenta que Él ya predeterminó los tiempos, mi estimado hermano, que todas las cosas estaban escritas en este libro, que desde antes de la fundación del mundo nos conocía, que Él sabe lo que va a pasar mañana, sabe quién va a gobernar mañana, qué rey va a permitir que entre, cuál otro va a caer. Pues recuerdo la escritura que dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová o de Yahvé, y lo inclina, es como el repartimiento de las aguas, lo inclina a hacer lo que Él quiere. El que gobierna en este mundo es el Todopoderoso, Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y llegará un día en que su Hijo tomará el control. Ese es el maravilloso anuncio que se hace en la palabra. Llegará un día en que el que murió en la cruz vendrá para reinar, como lo anunció: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos o seguidores, y a todo el que crea, al que crea, no a todas las naciones. A todas las naciones hay que ir, pero no todos van a creer. Al que crea, bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñele todas las cosas. Ese que prometió, ese que tiene todo el poder,
ese que tiene todo el reino, ese que prometió venir por su iglesia, ese que prometió venir por Israel, ese que prometió suprimir los gobiernos mundiales, está a las puertas por venir. Eso es lo maravilloso que vamos a ver en la Escritura, o que estamos viendo en la Escritura. Que el Señor le bendiga. Este es un momento muy especial. Lo invito para el próximo capítulo para ver la caída de Babilonia y el progreso del imperio medo-persa hasta el año 331, y en cabeza de quién sucedieron todas estas cosas. Y vamos a leer la Biblia para darnos cuenta que estaban escritas ahí. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Los invito al próximo capítulo de este tema de la segunda venida de Cristo. Bendiciones.